Madison 111 presenta. Hola, yo soy César Peralta, artista híbrido, y esto es Cuando yo sea grande, toma 1. Cuando yo era chico y pensaba qué voy a hacer cuando yo sea grande, la verdad es que pasé por muchas diferentes profesiones, por decirlo de algún modo. Siempre fui un niño muy curioso y que le gustaba mucho experimentar, sobre todo en el ámbito de las artes. Entonces, pasé por teatro y en su momento dije que quería ser actor de teatro. Luego pasé por baile y en su momento dije que quería ser bailarín, específicamente bailarín de ballet. Desde muy chico empecé con libros de colorear, no tanto pintura, primero fueron libros de colorear y luego migré a pintura, diferentes tipos. Empecé con acuarela, tempera, acrílicas, óleo, pasteles, etcétera. La mayoría fueron autodidacta porque yo crecí en una ciudad muy pequeña que se llama San Luis Río Colorado y no había mucho arte o escuelas de arte, a excepción de la Casa de la Cultura. Tomé algunas clases ahí, pero luego ya después fui tratando yo como de aprender yo solo, incluso viendo en la televisión. Era muy fan del Espacio de Cositas y me gustaba mucho hacer las manualidades que hacían ahí. Y también de Bob Ross. Pasé muchas horas tratando de replicar las obras que él hacía a través de su programa. Entonces, pues así fui pasando por diferentes profesiones, por decirlo de alguna forma, y entonces me acuerdo que ya después era como un chiste que incluso los amigos de mis papás o los familiares preguntaban, ¿y ahora qué vas a querer ser de grande? Porque les digo que iba cambiando, incluso pasé por científico hasta filosofía, incluso cuando ya estaba en la preparatoria y empecé a estudiar de cosas un poquito más profundas como la filosofía, en algún momento dije quiero ser filósofo. Obviamente mi mamá se prendió de la lámpara con todas estas porque decía, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Qué futuro te puede esperar? ¿No? Trabajando como filósofo, o bailarín, o actor, o lo que sea. Pero la verdad es que sí, y lo hice pues prácticamente toda mi infancia y adolescencia. Estuve experimentando con las artes, principalmente pintura. La pintura fue con algo con lo que me quedé. Y en la escuela incluso pues también era como de los niños que siempre estaba dibujando, siempre estaba comprando marcadores, lápices de color, pasteles, crayones, etcétera. Y siempre dibujando en clase, o incluso la maestra pedía alguna manualidad y yo era el primero que decía yo lo hago. Me gustaba mucho también hacer como tipografía diferente con colores, y entonces me acuerdo que los compañeritos me pedían, ahora hazme mi nombre, y entonces les hacía su nombre con los colores y demás. Entonces siempre, la verdad es que sí, estuve como muy pegado a toda esa parte de la pintura y de la expresión gráfica. Y conforme fui creciendo, pues nunca lo dejé, al contrario, cada vez como que fui encontrando diferentes herramientas para seguir haciéndolo. Es decir, cuando yo tengo una hermana mayor que me lleva 10 años y cuando ella entró a la universidad tenía 18 años, yo tenía 8 años apenas, compraron la primera computadora que llegó a nuestra casa, en aquel entonces era una 486. Y no tenía muchos programas, pero tenía Paint, que servía perfecto para dibujar. Entonces ahí fue cuando empecé a dibujar en computadora y fue un tobogán que hasta el momento no ha terminado. La verdad es que el hecho de poder dibujar o hacer gráficos por computadora siempre ha sido una parte muy importante de mi vida, y empezó precisamente a los 8 años haciendo esos dibujitos con Paint. Y luego pedí que me compraran un software más especializado y entonces empecé a hacer, ya sabes, ¿no? Las tarjetitas de felicitación del cumpleaños, y ahora un póster porque cada cumpleaños fulanito de tal, entonces hay que hacerle un póster, y lo hacía yo en la computadora. Entonces eso fue como al principio, y poco a poco fui pues aprendiendo nuevas cosas, nuevos softwares, y también incluso trabajando un poco de eso, porque ya cuando estaba un poco más grande me decían las amigas de mi mamá o incluso mi propia mamá, bueno, ahora hazme unas tarjetas de presentación para mi negocio. Entonces las diseñaba yo en la computadora y las imprimía y todo ese rollo, ¿no? Entonces la verdad es que desde muy chico empecé con todo eso, y no solamente como decía en la pintura, sino también con la computación. Y ha sido algo que desde un inicio siempre he estado como muy ligado a esas dos cosas en mi vida hasta la fecha.
Soy César Peralta, artista híbrido, y esto es Cuando yo sea grande, toma 2. Y entonces, pues yo seguí pintando y dibujando en la computadora y con lo que me encontraba, carboncillo, pasteles, etcétera. Así transcurrió mi primaria, secundaria. Ya en la secundaria empecé a entrar a concursos de pintura, de cartel, porque había estos concursos como regionales, donde todas las primarias o todas las secundarias participaban, y había los concursos de conocimiento general, pero también había el concurso de declamación, sí participé, concurso de oratoria también, concurso de cartel, sí, concurso de pintura también. No todos los gané, pero gané varios. Entonces eso de alguna forma como que me sirvió un poco ir agarrando esta confianza y decir, entonces lo que estoy haciendo sí está gustando, está teniendo resultados, estoy empezando a ganar premios, entonces puedo como seguir con eso, ¿no? Entonces llega la preparatoria y yo sigo con esto, incluso monté mi primera exposición individual, la monté en el salón de usos múltiples de mi preparatoria, pues y obviamente para mis compañeros de la escuela y demás. Y entonces llega el punto de empezar a ver qué vas a estudiar, a qué te vas a dedicar, la universidad y demás, ¿no? Entonces yo llevé una clase de orientación vocacional y todos los exámenes que hice ahí, todo salió que mi inclinación era hacia las artes, pero que también tenía como un perfil matemático y de alguna forma como medio ordenado, lo cual era como chistoso porque para unas cosas era como muy ordenado, pero para otras no tanto, ¿no? Al final los artistas tendemos a ser un poco desorganizados, pero luego tenemos como una obsesión con la que somos más ordenados. Total, ese era el perfil que me decían y yo la verdad es que pues estaba un poco indeciso porque yo sí quería estudiar artes visuales. Ya había dejado un poco de lado como este sueño de las artes escénicas y del baile y actuación, canto. No, la verdad es que siempre he sido muy malo para eso. Pero sí tenía como esta inquietud de decir, ¿y si voy y estudio artes visuales, no? Y si me voy a Ciudad de México, a la UNAM, a estudiar artes visuales y demás. Pero pues había el tema de mi mamá, ¿no? En aquel entonces yo todavía era menor de edad, estaba por terminar la preparatoria y mi madre me dijo, yo te voy a ayudar hasta que tú termines la universidad, yo me voy a encargar de darte una carrera, de pagarte una carrera. A mí me gustaría que estudiaras en una universidad privada, pero sí la condición que yo te pongo, me dijo mi madre, fue que estudies una carrera de verdad, es decir, una carrera que realmente te vaya a dejar para que te mantengas, para que tengas una buena vida. Y me dice, no es por menospreciar el trabajo de los artistas, pero es muy difícil tener una buena vida siendo un artista. Son muy pocos los que sobresalen. Por lo general tiene mucho que ver las relaciones y tienen padrinos y bueno, me explicó un poco de eso. Entonces, después de tener esa plática, yo empecé a investigar y dije, bueno, sin dejar de lado totalmente el arte o los gráficos o esto que a mí me gustaba, lo pictórico, ¿qué puedo estudiar? Y entonces empecé a ver opciones como diseño gráfico, arquitectura, y me estaba inclinando un poquito más sobre la arquitectura porque le veía como un poquito más de futuro, sin agraviar a los compañeros diseñadores gráficos. Y entré a hacer unas prácticas a un despacho de arquitectura cuando estaba en la preparatoria, y uno de los arquitectos del despacho, platicando, me dijo, ¿ya conoces el diseño industrial? Y yo le dije, no, ¿de qué trata? ¿Diseñas industrias? ¿No? Y entonces me dijo, no, el diseño industrial es algo muy chistoso porque me dice, es como decir un punto medio entre arquitectura y diseño gráfico, porque al final no haces casas o construcciones, pero sí diseñas productos, y en el diseño gráfico te quedas como en dos dimensiones y el diseño industrial es 3 dimensiones. Me dice, entonces por eso es como un punto intermedio, o si quieres decirlo de alguna forma, como una mezcla entre los dos. Empecé a investigar sobre diseño industrial y encontré cosas bien interesantes que aparte a mí me llamaban mucho la atención, porque empecé a ver que los diseñadores industriales se podrían dedicar tanto como a diseñar cosas súper especializadas como aviones, carros o maquinaria, pero también podrías diseñar
escenografías para teatro o incluso escaparates para tiendas o zapatos o indumentaria o accesorios. Eran muchas las posibilidades, ¿no? Al final, como diseñador de producto tienes unas posibilidades muy amplias y pues eso fue lo que yo empecé a ver y sí, me llamó mucho la atención. Luego descubrí que acababan de abrir esa carrera en el Tecnológico de Monterrey y como mi mamá me había dicho que, pues, que de preferencia estudiar en una escuela particular, pues decidí aplicar el TEC de Monterrey y sí quedé y me vine a estudiar a Monterrey Diseño Industrial y eso fue mi licenciatura, lo que hice. Yo soy César Peralta, artista híbrido y esto es Cuando yo sea grande, toma 3. Bueno, entonces yo llego a Monterrey en agosto del 2001 y llego pues directo a estudiar Diseño Industrial TEC de Monterrey y al principio pues tenía muy pocos amigos, conocía muy poca gente aquí en Monterrey, que no había estado, más bien había estado muy poco, solamente de vacaciones y de la ciudad donde yo vine solamente vinieron otras 3 personas de mi misma generación que sí eran amigos y los considero todavía amigos, los frecuento, pero estábamos en carreras diferentes. Entonces realmente nos veíamos muy poco durante la semana y solamente el fin de semana pues ya coincidíamos, íbamos a algún lado a comer o salíamos y ya como pues cada quien fue haciendo sus amigos dentro de la misma carrera que tenía y demás. Entonces para mí fue muy interesante porque llegar a una escuela de tantas personas, una escuela tan grande, yo no había estado en una escuela tan grande como esta, y además llegar a una carrera, yo pues llegué a estudiar diseño industrial, pero los primeros semestres eran tronco común con arquitectura. Entonces obviamente todos mis compañeros tenían de alguna forma una infancia muy parecida a la mía, todos habían sido el niño que dibujaba desde que estaba chiquito en la escuela y muy curioso porque los amigos que hice ya después en diseño industrial y que se fueron sobre diseño automotriz eran los niños que estaban dibujando carritos todo el tiempo en la primaria, ¿no? Entonces ahí es donde te das cuenta que realmente ya traes algo. En fin, fue muy padre para mí porque empecé a conocer gente que tenía los mismos intereses que yo, de diferentes lugares, no solamente de México, sino de otros países. Entonces también como a enriquecerme culturalmente con las costumbres de otros lugares, comidas y las historias, ¿no? En la universidad yo ya no pinté, ya dejé los pinceles y los marcadores y demás, los usaba muy de repente para alguna tarea o demás, pero ya así como lo hacía en mi adolescencia de pintar por hobby o porque me gustaba o para expresarme o para sacar lo que estaba pasando, la verdad es que ya no lo hice tanto, pero como parte de mi plan de estudios empecé a conocer software de diseño más especializado, no solamente en 2 dimensiones, sino en 3 dimensiones. Y como les comentaba, que yo ya traía como este background de que me gustaba mucho también diseñar en la computadora, entonces me fui más sobre ese lado y empecé a hacer las creaciones que yo hacía a mano, las empecé a hacer en computadora, ayudándome de esta paquetería, de este software que estaba yo aprendiendo en mi carrera. Y me gustó mucho porque estaba logrando calidades y efectos visuales que yo no podía lograr a mano todavía. A lo mejor si hubiera seguido, hubiera llegado ese momento que los hubiera logrado a mano. Pero en ese momento los estaba haciendo en digital y me gustaba mucho. Entonces, pues me fui metiendo todavía más en lo digital. Y entonces durante los 4 años y medio que duró mi carrera, estuve haciendo estas prácticas, ¿no? Como en aquel entonces todavía no se conocía el arte digital, no había muchos artistas trabajando con eso o nulos. Entonces, la verdad es que para mí era como, sí, yo hago estas creaciones entre este software, pero pues yo no sabía que realmente era arte, ¿no? O que se podía considerar arte. Y seguí así, como les decía, toda la carrera. Y cuando terminé de estudiar, pues ya empiezas a buscar trabajo y todo este rollo.
Y entonces yo llegué a trabajar, mi primer trabajo fue una imprenta que se dedicaba a imprimir plásticos, digital, pero también tenían técnicas como serigrafía y otras. Entonces yo llegué ahí de alguna forma como para encargarme del departamento de diseño industrial, pero también de la parte de impresión digital. Entonces ahí empiezo a agarrar esta experiencia de imprimir en diferentes materiales y a ver cómo reaccionaban las tintas en un material y en otro y cómo se veían. Y entonces empiezo a ver que también se podía imprimir en telas. Y entonces ahí se me ocurrió, dije, a lo mejor estas creaciones que yo tengo rato haciendo en computadora y que ahí están, podría imprimirlas en algunos de estos materiales y empezar a hacerlas cuadros, ¿no? Primero empezó como para decorar mi departamento, porque si bien saben los departamentos de estudiantes, por lo general no tienes colgado nada porque no te alcanza para comprar ni un cuadro. Y cuando eres recién egresado, pues es igual, o sea, es estudiante parte 2, ¿no? Entonces al principio dije, voy a hacer estos cuadros para decorar mi departamento. Y en el 2006 yo lo tengo así como estipulado, que ahí fue cuando lancé mi primera colección, porque hice una selección de las imágenes que había estado creando los últimos años en computadora. Hice una selección de las que yo pensaba que eran las mejores y que tenían relación en temática y demás, y decidí imprimir esas obras. Y las colgué en mi casa y entonces invité amigos a que las vieran y me dieran sus comentarios y demás. Pues empezaron a vender. Empezaron a vender y obviamente pues al principio esas obras pues ya las vendía casi al costo, porque al principio ni siquiera era esa mi intención. Pero cuando me dice un amigo, oye, esta me gusta, yo te la quiero comprar, ¿cuánto me la vendes? Pues ya no me acuerdo, creo que la primera la di como en 2,000 pesos o una cosa así. Te digo, básicamente fue para sacar para los materiales. Pero pues nuevamente ahí fue cuando me di cuenta que pues había un mercado y que nuevamente lo que yo estaba haciendo pues estaba gustando y pues que no era algo como, ay, lo desecho ya, okay, o un hobby, ¿no? Como cualquier otro, porque muchas veces tienes un hobby y dices, pues me gusta mucho y lo disfruto bastante, pero pues sé que de aquí no le voy a ganar nada, ¿no? Como, no sé, armar rompecabezas o jugar ajedrez, no sé, lo que sea. Entonces ahí fue cuando dije yo, entonces a lo mejor esto puede ser algo más que un hobby, puede ser un trabajo paralelo a mi trabajo, ¿no? Fijo, y pues esperemos que en algún momento a lo mejor me empiece a ir muy bien y puedo dedicarme 100% a esto y dejar mi trabajo fijo a un lado, ¿no? Entonces empecé así a hacerlo y poco a poco fui haciendo más obras, poco a poco fui experimentando con diferentes materiales de impresión y entonces pasé por varias telas hasta que encontré una que realmente me gustara. En aquel entonces la palabra canvas ni se conocía en México, ni sabíamos, o sea, sí existía ese producto, pero se cuenta que yo tenía que comprar el rollo de canvas en Estados Unidos, me llegaba al P.O. Box en McAllen, yo iba por él, me lo traía y luego aquí tenía que conseguir quien me lo quisiera imprimir, porque todavía no lo estaban manejando aquí en Monterrey. Ya con el tiempo obviamente se fue popularizando y ahorita ya lo encuentras, ¿no? Pero pues estoy hablando de hace 20 años, en el 2006. Entonces así fue como empecé yo a hacer como mis primeros pues trabajos de arte digital impreso. En aquel entonces era solamente digital. Lo de la pintura vino todavía muchos años después. Soy César Peralta, artista híbrido, y esto es Cuando yo sea grande, toma 4. Y entonces empiezo, pues como les decía, este tipo de hobby del arte al paralelo de mi trabajo fijo y sigo haciendo eso y sigo experimentando con diferentes materiales y entonces empiezo a decir, pues sí soy un artista, ¿no? Esto es arte, a la gente le está gustando, a mí me está gustando, me está sirviendo también para expresar y para causar algún tipo de emoción en los espectadores, pues entonces soy artista. De medio tiempo si quieres, pero soy artista.
Y entonces empecé a buscar convocatorias y formas pues de llevar mi trabajo a otros lugares y exponerlo y darlo a conocer. Y como lo que estaba haciendo era digital, que poco a poco ya fue como proliferando el término arte digital, pues mis primeras exposiciones fueron virtuales, fueron en la red. Páginas de internet que se dedicaban a difundir artistas digitales. Y así fueron mis primeras expos. Creo que una era en Portugal, por ahí hubo una en Alemania, luego en Estados Unidos. Y poco a poco fui migrando hacia expos ya presenciales. Pero me topé con el problema al principio que yo aplicaba las convocatorias y entonces me decían, pero es que lo que tú estás haciendo no entra aquí, porque nosotros estamos pidiendo fotografía, pintura, escultura, pero lo que tú estás haciendo pues no sabemos si es realmente arte digital o es como diseño gráfico o no sabemos en qué categoría ponerlo. Entonces me rechazaron de varias convocatorias por eso. También estuve buscando lugares aquí en Nuevo León para exponer y también me topé con ese problema y que me decían, pues es que como no es pintura, como que pues no sabemos si realmente a la gente le va a gustar, ¿no? Porque pues es algo como, ellos decían que es como hecho por máquinas y como que no tiene cabida, ¿no? Entonces, sí, fue un poco difícil, pero finalmente en el año 2015, o sea, fíjense, casi 10 años después, porque yo la primera colección la lancé en 2006, y en el 2015 una amiga que tenía un café, pero que en realidad era una casa de antigüedades de su papá, o sea, el papá tenía la casa de antigüedades y mi amiga decidió poner un café ahí mismo. Entonces me dice, oye, fíjate que estamos viendo qué hacer como para atraer a más gente y que se interesen las nuevas generaciones por las antigüedades. Entonces me gustaría que hiciéramos una colaboración, porque tampoco se sabía ese término en aquel entonces. Dice, pero podríamos hacer algo juntos y tu trabajo que está súper moderno, se vería como bien padre, pues conjuntarlo con la casa de antigüedades para hacer como este match de lo antiguo con lo nuevo. Y así podemos invitar pues, a tu público, gente joven, y pues también que vengan los mismos clientes de la Casa de Antigüedades. Y bueno, así fue mi primera exposición individual en el 2015. Se llamó Lugares y era una exposición, una colección más bien, que yo seleccioné varias piezas donde las piezas tenían mucho que ver con lugares diferentes, ya sea ciudades, había obra de Londres, de París, pero también había de la playa, en una azotea, en una azotea como la que está aquí atrás. De hecho, mi obra Pescadores de Ilusiones es una obra que me ha acompañado a lo largo de mis casi 20 años de carrera, porque fue una de las obras de mi primera colección que hice de digital en el 2006 y conforme han ido avanzando los años, esa obra la he ido transformando con la evolución que ha tenido mi trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hicimos la primera exposición, Lugares, muy padre, poca gente, porque pues honestamente conocía poca gente y en las redes sociales no estaban tan fuertes en aquel entonces, pero pues me sirvió mucho para ir viendo algunos temas que luego iba a seguir viendo en mis demás exposiciones. Y alrededor de ese periodo también hubo un boom en Nuevo León, y creo que en México en general, de mercados de diseño y de productores locales. Entonces ibas a estos lugares que eran como bazares o mercados y te encontrabas al que estaba haciendo sombreros, el que estaba haciendo dijes, el que hacía joyería. Y yo iba, y yo al principio llevaba solamente cuadros de diferentes tamaños. Y conforme fue avanzando esta onda de ir a los mercados y demás, dije, voy a empezar a hacer otro tipo de productos con mis mismos imágenes o diseños que a la gente le puede parecer muy interesante. Entonces empecé primero haciendo cojines, después portavasos, libretas, tazas y creo que principalmente fueron esos. Y la verdad es que funcionaron bastante bien
todos esos productos, hice muchos, vendí muchos en estos mercaditos y bazares de diseño. Desafortunadamente, como a los 2, 3 años, yo no sé si hubo una sobresaturación en el estado que pasó, pero la gente dejó de ir y empezaron a desaparecer estos mercados. Entonces, empecé a buscar otros lugares como tiendas, ¿no? Tiendas de regalos, tiendas de novedades. Estuve un tiempo participando con esos productos en la tienda del Museo Marco, en la tienda del Museo de Historia Mexicana. Y yo seguía con mi trabajo fijo, ya no estaba en la imprenta de plásticos, cambié varias veces de trabajo, siempre sobre la línea de diseño industrial, pero también muy cercano a la línea del diseño gráfico y del diseño publicitario. Porque pues al final era algo que a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Y después, incluso ya platicando con curadores y personas como muy estudiadas en el ámbito de las artes, me dicen, es que pasa algo con tus obras que tienen este colorido y esta saturación de elementos, que aunque tú no lo hagas a propósito, porque la verdad es que se va dando solito, orgánicamente, mientras yo voy trabajando, y es como muy notorio que traes este background comercial y de marketing y de publicidad, porque dice de alguna forma, este curador que me lo dijo, decía, de alguna forma tus obras, si tú las ves, te llaman la atención como si fuera un cartel publicitario y ya cuando te acercas ves que no, que hay un mensaje y que hay un niño llorando o no, que hay más profundidad. Entonces, esa es una de las cosas que yo siento que se dieron solas y se dieron un poco a lo mejor por el camino que me tocó recorrer, como también, por ejemplo, me preguntan mucho por el colorido. Y tú escoges y dices, voy a usar esta paleta que está repleta de amarillo y rosa fluorescente y naranja y demás. No, la verdad es que no. O sea, yo estoy pintando y veo y digo, ay, sí, este color aquí ahora y ahora este. Y eso también creo que es algo que viene permeado un poco desde la infancia, porque he mencionado algunas veces a mi mamá, pero no he mencionado que ella se dedica a diseñar ropa. Y ella empezó también diseñando ropa para ella misma y la gente se la empezó a ver y entonces le empezaron a pedir y entonces fue como ella empezó a diseñar para vender. Y ella siempre desde que yo tengo uso de razón, que estaba muy chiquito, siempre la veía que usaba muchos colores muy vivos en su vestimenta. Para empezar, mi mamá no es pelirroja natural, pero cuando yo nací decidió pintarse el pelo del mismo color que yo. Entonces, pues ya traía el pelo rojo y además siempre usando, te digo, rosa, amarillo y demás. Y también me diseñaba ropa a mí. Entonces, al final mi mamá también me vestía con esos mismos colores y creo que desde entonces como que se me permeó este amor por estos colores tan vivos y esta combinación y esta sobresaturación, ¿no? de colores. Soy César Peralta, artista híbrido, y esto es Cuando yo sea grande, toma 5. Entonces yo sigo en mi camino con mi trabajo fijo y haciendo el arte. Cada vez era menos como hobby y cada vez afortunadamente estaba dejando más pues dinero para seguir solventando eso mismo. Entonces yo, pues como les decía, iba a estos mercaditos, vendía mis productos con mis diseños. Luego también de ahí empezaron a salir algunas obras por encargo. Entonces me decían, oye, ¿nos puedes hacer un retrato a nosotros como pareja o como familia? O quiero regalarle un retrato a mi novia en San Valentín. Entonces empezaron a salir otro tipo de pedidos, incluso también corporativos. Entonces como que me fui metiendo por ese lado. En el 2015, en el trabajo que yo estaba como de oficina, de fijo, hubo un recorte, me tocó salir y en aquel entonces, que pues yo ya traía toda esta onda de los productos con mis obras y demás, dije, ya he trabajado 10 años para otras empresas, la verdad no ha sido lo que yo estaba esperando, no he crecido como a mí me hubiera gustado crecer dentro del ámbito corporativo y honestamente no le vi como mucho futuro en seguir por ese lado, entonces decidí independizarme. Pero como desafortunadamente el arte todavía no estaba dando muchos frutos, pues me decidí independizar, pero era mi
como profesión en aquel entonces fue como un híbrido entre diseño industrial y arte, ¿no? Porque sí hacía como estos pedidos que me pedían de cuadros o incluso de productos, pero también tenía algunos clientes que me estaban pidiendo otros productos pues más industriales como señalización para sus negocios, para sus oficinas o tapices, no sé, diferentes cosas. Me empecé a ir como por el onda del diseño de interior, pero sin entrar de lleno en interiorismo, porque hacía de alguna forma como estos objetos o estos productos que no los podías encontrar en cualquier lado, que eran personalizados 100%, pero pues eran productos que estaba buscando corporativos o algunas residencial también, ¿no? Entonces estuve así varios años y pues ya ahí ya era yo mi propio jefe, entonces ya yo me encargaba de administrar mis tiempos y ya decidía qué tanto le dedicaba a la parte de diseño industrial y qué tanto le dedicaba a la parte del arte. Seguía haciendo mis creaciones digitales, impresas y los cuadros y exposiciones y convocatorias y demás. Entonces, por ahí del 2019, después de haber tenido un problema de salud bastante grave en el que estuve muy cerca de morir, y como a muchas personas nos pasa cuando caes en un hospital y te enfrentas a esta situación y sales, te recuperas y sales adelante, te empiezas a cuestionar qué estás haciendo con tu vida y si realmente estás haciendo lo que quieres, si realmente eres feliz y a dónde vas, etcétera, ¿no? Una crisis existencial. Y entonces empiezo, ¿no? Como a evaluar, ¿realmente estoy haciendo lo que yo quisiera hacer? ¿Qué otra cosa me gustaría hacer? ¿O a dónde quiero llegar? ¿O qué más se puede? ¿Qué más hay más para mí? Y eso duró varios años porque aparte el padecimiento duró varios años. O sea, yo salí del hospital, para no hacerles el cuento muy largo, entro al hospital por una bacteria, se come el riñón, me lo tienen que quitar inmediatamente porque si no me muero de una sepsis y me lo quitan y salgo del hospital. Después de un mes salgo del hospital y entonces estoy con tratamiento y resulta que con la cirugía que hicieron no lograron erradicar completamente la bacteria. Entonces la bacteria siguió en mi cuerpo y me siguió dando lata 3 años más y tuve 3 cirugías más. Entonces podemos decir que me había como medio graduado de ese tema de salud en el 2018. En el 2019 hago un viaje con mi pareja a Europa. Y yo había visitado Europa una vez solamente en mi vida porque cuando estuve de intercambio, más bien, cuando estuve en la universidad hice un intercambio por medio del TEC de Monterrey con el Politécnico de Turín en Italia y tuve la oportunidad de visitar Europa en aquel entonces. Y no había regresado hasta el 2019 que hago este viaje con mi pareja, visitamos varios países y en estos lugares que nosotros nos dedicamos a armar el tour, nunca nos ha gustado ir como a estos tours donde va todo el mundo, yo metí varias galerías. Obviamente fuimos a muchos museos, pero también quise visitar varias galerías para ver qué estaban haciendo los artistas en otros lugares del mundo. Porque aquí en Monterrey o en México, pues igual, si yo iba de visita a Ciudad de México, visitaba las galerías para ver los artistas de allá. Y aquí en Monterrey, desde que estoy en la universidad, siempre me ha gustado ir a las galerías y a las exposiciones a ver qué hacen los colegas artistas, ¿no? Entonces me di esa vuelta por allá y vi obviamente cosas muy padres, muy diferentes, porque es algo muy curioso, pero incluso cada ciudad, pero me atrevo más a decir que cada país tiene sus artistas o el arte bien distinto, porque al final todos los artistas hablamos de lo que nos tocó vivir en nuestra vida, y es lo que pintas o es lo que esculpes o es lo que bailas. Y pues al final eso influye muchísimo y obviamente no tenemos la misma herencia cultural en México que tiene un español, un alemán, un francés, etcétera, el que tú me digas, ¿no? Entonces
Vi cosas muy interesantes y también de alguna forma, digo yo en mi criterio personal, dije pues creo que mi trabajo ahorita, a como ya va, la evolución que ha tenido, creo que ya podría incluso a lo mejor participar en alguna de estas galerías. Entonces regreso a México después de ese viaje y ya decidido a dedicarme 100% de lleno al arte. Obviamente es algo que platiqué con mi pareja y me dijo, me encanta la idea, me encanta lo que haces y creo que tienes mucho futuro como artista, entonces en lo que yo te pueda apoyar, con muchísimo gusto. Entonces regreso en el 2019 a México y empiezo a buscar mi segunda exposición individual. Yo tenía ya varias obras que había ido haciendo y pues las tenía ahí acumuladas en mi casa porque pues no conocía tanta gente, no estaba en tantos espacios como estar vendiendo tan frecuentemente, ¿no? Entonces pues se iban acumulando las obras. Entonces regreso de ese viaje, empiezo a ver las obras, hago la selección y dije, esto me da para 2 colecciones. Una se llamó Explosión Pop y era una colección muy divertida que hablaba de muchos íconos y personajes con los que me tocó crecer en los 80s, 90s. Entonces, pues estaba Darth Vader, había por ahí un Batman, pero luego también metía como personajes de la Lotería Mexicana, porque pues ¿quién no ha jugado Lotería Mexicana, no? Entonces estaba el Diablito por ahí, también estaba el Corazón y luego pues desde muy niño empecé a ver los artistas y quienes me gustaban. Entonces los surrealistas siempre han sido como que mi hit. Entonces soy muy fan de Dalí, de René Magritte, de Frida Kahlo, de Remedios Varo, Leonardo Carrington, etc. Y en esa colección de Explosión Pop también había una obra que hice como en homenaje a René Magritte. Entonces esa fue una colección. Y luego, de acuerdo también a esa selección que hice, se dio otra que se llamó La Incondición Humana, y esa era un poco más seria porque esa hablaba de temas que todos los que vivimos en este planeta por ser humanos podemos estar expuestos a esas situaciones. Es decir, era una colección que hablaba desde la más profunda de las tristezas hasta la más grande de las alegrías, pasando por el amor, por el gozo, por la familia, por la individualidad, etc. Entonces era una exposición que pues dejaba mucho que pensar, pero también te dejaba como cosas bonitas, ¿no? Entonces empiezo como que a ver y a tocar puertas, a ver dónde me la reciben para exponer. Y entonces Explosión Pop me la aceptaron para exponer en el Museo de Nuevo Laredo. Y La Incondición Humana, su primera exposición fue en el Festival Alfonso Ortiz Tirado de Sonora. Es un festival que hacen cada año de ópera, pero a la par del festival pues tienen exposiciones y tienen baile y tienen danza y demás. Entonces La Incondición Humana se expuso en Hermosillo a finales del 2019 y La Explosión Pop se expuso en Nuevo Laredo a inicios del 2020, en enero del 2020. Les fue súper bien en las 2 exposiciones, tuvo muy buena aceptación, fue mucha gente. Creo que no hubo ventas ahí. No hubo ventas ahí. Y entonces, bueno, terminan su periodo y entonces regresa la obra de Hermosillo y dije, voy a buscar otra vez, porque yo ya había buscado lugares aquí en Monterrey y me había topado con varias negativas. Entonces dije, voy a dar otra oportunidad aquí en Monterrey a ver si me la aceptan. Y esta exposición de La Incondición Humana se expuso en la Alianza Francesa de Monterrey y se inauguró el 12 de marzo del 2020. Entonces, afortunadamente, ese día llegaron los primeros casos de COVID a Monterrey. Y entonces, las personas que fueron a la inauguración, que creo que fueron alrededor de 60 personas, fueron las únicas personas que pudieron ver esa exposición porque al día siguiente cerraron todas las escuelas y la exposición se quedó encerrada los 3 meses que iba a estar expuesta, ¿no? Entonces, bueno, pues ya, pues ni modo, entramos en pandemia, me regresan esa obra. Afortunadamente, en esa inauguración de la Alianza Francesa sí se vendieron algunas piezas. Entonces, entra la pandemia de full
yo todavía estaba un poco con mi trabajo de diseño industrial porque traía algunos proyectos que había cotizado pero que no se habían terminado de definir. Entonces llega la pandemia y todos esos proyectos que yo estaba esperando que se definieran se cancelaron, ¿no? Porque cerraron oficinas y pues si tienes cerradas las oficinas, pues ya no tiene caso que yo vaya a ponerte un mural que te va a motivar a los empleados porque todos van a estar haciendo home office. Entonces se acabó eso y dije, mira, pues con mayor razón, pues me dedico ahora al arte. Que no sé qué tan buena época sea para hacerlo, porque pues si vamos a estar todos encerrados, pues ¿dónde lo voy a mostrar, verdad? Claro que se empezaron a abrir como estos espacios expositivos virtuales y demás. Entonces dije, bueno, voy a aprovechar este periodo de encierro para seguir con mi técnica, seguir trabajando, seguir buscando otros lugares donde exponer y demás, ¿no? Entonces empiezo a tomar, siempre me ha gustado tomar talleres y cursos y pláticas y conferencias, como les decía, siempre fui un niño muy curioso, entonces me gusta mucho conocer cosas nuevas. Pero también, o sea, es medio truculenta la cosa porque pues no en general, o sea, por ejemplo, la historia me aburre. La historia del arte no, obviamente, pero la historia en general pues sí me aburre un poquito. Pero en cosas que tienen que ver con el arte siempre me ha gustado mucho aprender, ¿no? Y sobre todo por la vida de los artistas me llama mucho la atención, ¿no? Entonces, durante este periodo de pandemia tomé varios cursos y también asesorías con curadores. Me dediqué a profesionalizar más mi portafolio para poder acercarme a instituciones más serias para pedir exposiciones. Entonces, varios amigos, colegas, curadores me sugerían, ¿por qué no retomas la pintura? Si tú pintabas de adolescente y te gustaba mucho, te iba muy bien, tenías cosas padres, ¿por qué no la retomas y la unes a tu trabajo digital? Porque, y esa sugerencia venía por varios temas, pero principalmente porque, como yo les decía, que me topé con varias negativas o personas que me decían es lo que tú estás haciendo, pues entra más como en diseño gráfico, diseño publicitario, pero no es realmente arte. Y mucha gente decía, pues es que ¿cómo voy a comprar un cuadro que es una impresión? Yo lo que quiero es algo que esté pintado a mano, ¿no? Entonces me decían, ¿por qué no los retomas, los mezclas y así esa gente que dice que no quiere comprar una impresión, pues ya no estás comprando solo una impresión, es una obra que también tiene un trabajo hecho a mano? Entonces yo la verdad es que estaba muy dudoso porque yo recordaba esa idea mía cuando yo empecé a trabajar digitalmente que yo dije, no, yo ya no voy a agarrar un pincel porque yo ya me di cuenta que soy mucho más habilidoso con el mouse, ¿no? O con las plumas. Ya ahorita pues ya hay plumas, en aquel entonces no había. Y entonces estaba como muy renuente a hacerlo, pero dije, va, finalmente voy a experimentar. Me dijo un colega artista, me dijo, agarra la pintura más vieja que tengas, la que no se haya vendido, y intervenla. Total, dice, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que le eches a perder, la vuelves a imprimir y la vuelves a montar. Y dije, pues sí es cierto, ¿verdad? No tengo nada que perder, vamos a experimentar. Entonces agarré, me acuerdo que puse el tripié y puse el celular, porque dije, aparte me voy a grabar para documentar esto, a ver qué rollo. Y entonces puse el cuadro y le empecé a aventar pintura. Y luego ya agarré el pincel y empecé a... Y fue una sensación bien difícil de explicar, pero me di cuenta que era algo que extrañaba muchísimo, porque realmente sí me gusta mucho. Y dije, güey, qué tonto, o sea, todos estos años que la verdad es que hubiera sido bien padre desde un inicio o desde mucho antes hacerlo, pero bueno, así pasan las cosas y pues dicen que los tiempos son perfectos y pues pasó en el 2020. Entonces pasa eso, intervengo la primera y digo, de aquí soy. Y me agarro con todas las que tenía en aquel entonces impresas, que no estaban exponiéndose en ningún lado, y las empiezo a intervenir. Y entonces, pues como yo de niño utilizaba diferentes técnicas para pintar y veía que cada una me daba diferentes efectos y diferentes pues emociones, por decirlo de alguna forma, pues dije, pues voy a hacer eso también acá, ¿no? O sea, con la impresión. Y sabes que también era algo bien interesante porque yo
como les decía, yo experimenté imprimiendo en diferentes materiales y todavía lo hago, pero yo notaba que por más que yo imprimía en diferentes materiales y le metía otras cosas, a lo mejor como, o sea, buscaba como diferentes impresoras que tuvieran otro tipo de tinta o que les metieran algún tipo de barniz. Yo decía, es que hay algo que todavía no me termina de convencer, que sigo sintiendo esta obra muy plana. Entonces, cuando empiezo a pintar, me empiezo a pintar sobre la impresión, me empiezo a dar cuenta que eso le da más profundidad y que le da otro look totalmente distinto. Entonces digo, ay, pues está perfecto. Entonces ahora déjame experimentar con textura y ahora le voy a meter este material y ahora le meto esto. Y ahora, ¿qué pasa si le meto aerosol y uso un stencil y ahora con espátula? Entonces, eso es súper padre. La verdad es que a mí me encanta meterme al taller y empezar a experimentar con diferentes materiales porque cada uno te da un look diferente, ¿sabes? Entonces, pues así fue como empecé a intervenir mis obras digitales con pintura y con diferentes materiales y hasta ahorita lo sigo haciendo. Soy César Peralta, artista híbrido, y esto es Cuando yo sea grande, toma 6. Entonces empiezo con las obras. En aquel entonces decía yo, no, pues sí, lo que yo hago es una técnica mixta. Empiezo haciendo la ilustración digital, la imprimo en diferentes materiales que van desde tela hasta metal o madera y luego intervengo con pintura. Y entonces eso era lo que platicaba la gente que veía mi trabajo y sí, empezó a tener más aceptación que cuando era solo digital y que las personas decían, no voy a gastar esa cantidad de dinero en solo una impresión. Ya como tenía un poquito más de trabajo manual, pues ya le daban un poquito más de valor. Y dije, bueno, pues está bien. Todos ganamos al final porque yo lo estoy disfrutando súper bien y a la gente le está gustando más y pues está moviendo un poquito más las ventas, ¿no? Afortunadamente. Sigo con eso, sigo estudiando y aprendiendo cosas nuevas. Entonces todavía en pandemia, creo que ya era como en el 2021 si no me equivoco, o a finales del 2020, tomé un taller para artistas que lo dio una persona que fue curador del Museo Marco por muchos años. Entonces en este taller él nos iba a ayudar a cada artista a desarrollar el proyecto que tú quisieras desarrollar de principio a fin, ¿no? Como que ahí durante el taller tú lo ibas a desarrollar y ya al final ibas a tener lista, por decir, la presentación para presentarlo ya sea con el museo o con la universidad o donde quisieras tú mostrarlo. Entonces yo llego a ese taller, traía un proyecto que yo tenía ya varios años como que tratando de aterrizar, pero no sabía exactamente cómo. Era un tema bastante fuerte porque hablaba del suicidio y sobre todo del suicidio muy ligado al bullying, ¿no? Porque yo a lo largo de mis años, de mi vida, afortunadamente ya hace mucho no, pero durante la infancia pues sí fui víctima de bullying, tuve ahí algo de problema de violencia y demás. Y entonces eso la verdad es que a mí pues sí me marcó mucho emocionalmente y un poco pues como en mi salud mental a lo largo de mi vida. Y entonces como pues mucho de mi trabajo ha sido precisamente como para expresar y sacar, ¿no? esa frustración o ese dolor o esas experiencias. Yo traía esta idea de hacer esta exposición como muy enfocada en el suicidio y en las razones de por qué la gente decide tomar la decisión de quitarse la vida, ¿no? Entonces era un tema súper fuerte, era una exposición súper fuerte. Incluso yo cuando me ponía a trabajar en la obra o en los escritos, porque obviamente había que tener justificación, hice una investigación de fondo. Me acuerdo que todo ese tiempo que yo estuve trabajando en esa exposición, lloraba mucho, ¿no? No solamente porque me recordaban las cosas que yo había vivido, sino porque, pues, mira, la exposición se llamaba La Última Carta y entonces hablaba sobre una carta
que deja una persona antes de morir. Entonces, para yo hacer esto, me puse a investigar y estuve buscando cartas en internet de personas que se habían suicidado. Entonces, al leer todas esas cartas, obviamente me removía una serie de sentimientos muy cabrones y te digo, lloré mucho, pero al final logré de alguna forma como ver que había ciertos patrones y ciertos comunes denominadores en estas cartas que yo leí, ¿no? Entonces, con base en toda esta investigación que hice, al final yo hice una carta como tratando de juntar todo lo que había leído, y entonces eso era como un poco la premisa, ¿no? Al final esa exposición nunca la realicé, la verdad es que esa colección nunca la terminé y ya se quedó, yo creo que ahí en el tintero. Pero cuando terminamos ese taller, como estábamos en pandemia, todo el taller lo hicimos por Zoom, por videollamada. Entonces, la presentación final, donde cada compañero presentaba su proyecto ante los demás y platicando de qué iba y demás, porque pues era como el ejercicio de cómo lo vas a ir a presentar tú al museo donde quieres que se exponga, ¿no? Entonces hubo un compañero que él presentó su trabajo y nos pidió que específicamente para su presentación bajáramos una aplicación en nuestro teléfono. De que sí, bajen esta aplicación, se llama Artivive y ya luego yo les explico para qué, pero váyanla bajando. Entonces llega su turno de él de presentar su proyecto, explica todo de qué va, nos pone unas imágenes en la pantalla y entonces nos dice, ahora sí, saquen el teléfono con la app que bajaron y vean. Entonces las imágenes empiezan a tener movimiento y a contar una historia por parte de este movimiento y digo yo, ¿qué es esto? Y entonces ya explica él, es realidad aumentada y funciona así y demás. En aquel entonces, como yo les decía, estaba yo haciendo estas obras digitales que imprimía, pero en el inter de que yo hacía esa obra, o sea, es decir, para yo formar la imagen que se iba a imprimir, yo hacía muchos bocetos y pruebas y imágenes diferentes antes, con diferentes tratamientos y texturas. Entonces, al estar yo formando ya la imagen, había cosas que no se usaban y se quedaban ahí en el disco duro, nadie más las volvía a ver porque pues no salieron, ahora sí que no salieron en la edición, ¿no? Es como cuando tú tienes una revista, un periódico y hay notas que ya no alcanzó a salir esta edición y pues se queda para la próxima. Entonces así yo, con estas obras, y decía yo, pues es que todo esto que se queda guardado, pues también está bien padre y es valioso y me gustaría mostrarlo. Y entonces cuando veo el trabajo de este chavo, digo, aquí puedo usar todo lo que no se está viendo, ¿no? Entonces te das cuenta que empiezo a hacer mis primeros ejercicios y específicamente la primera obra que hice con realidad aumentada fue una obra que hice para un amigo. O sea, un amigo me pidió una obra para su casa y era una imagen de un chico que está de espaldas, o sea, está viendo hacia la pared, está de espaldas hacia la cámara o el espectador y está desnudo, pero solamente ves la parte de atrás y hay plantas y entonces él está viendo como hacia la ventana, ¿no? Entonces hice la imagen, la imprimí. Esa no la interminé con pintura porque no me lo pidieron. Y entonces cuando fui a entregársela le dije, estoy experimentando con algo nuevo, te tengo una sorpresa. Esto obviamente no tiene costo para ti, pero pues quiero que me des tu opinión a ver qué te parece. Entonces es la primera vez que mostré yo algo hecho con realidad aumentada. Y esa imagen, lo que pasaba en la realidad aumentada era que todos los elementos, o sea, el chico, las plantas, la ventana, etcétera, iban cambiando de colores y de texturas. Por estas imágenes que te decía que yo iba armando, pero que al final no entraba en la edición, pues con eso hacía los videos que te mostraba la realidad aumentada en un inicio, ¿no? Entonces, me gustó mucho el resultado. A mis clientes que eran los de esta obra también me dijeron, está padrísimo, nunca hemos visto nada así.
Y pues son personas que viajan mucho, entonces pues como que tenía mucho peso su opinión. Y dije, creo que esto es algo súper interesante para añadirlo a mi trabajo y no sé hasta cuándo, pero por un buen rato. Y entonces ahí fue cuando empiezo a hacer este trabajo de arte híbrido, ¿no? Y yo le llamo híbrido porque es esta fusión de lo digital con la pintura. Entonces ahorita mi proceso creativo a grandes rasgos es, yo empiezo haciendo la imagen digital. Obviamente ahorita ya con los años que ya tenemos este avance con la inteligencia artificial que es brutal, pues también ya me ayudó mucho la inteligencia artificial para hacer algunos elementos y ya los voy integrando. Entonces mis imágenes son como una especie de collage digital. Es como un collage que yo formo en la computadora, luego las imprimo y intervengo con pintura, con todos estos materiales diferentes que les comentaba, y luego ya viene la parte de la animación digital para darle vida con la realidad aumentada, ¿no? Entonces, la verdad es que es un proceso bastante largo, bastante entretenido, lo disfruto muchísimo, me encanta, pero sí me lleva muchas horas y luego mucha gente me pregunta, ¿y cuál te toma más? Y sabes que la verdad es que me toma muy parecido o exactamente lo mismo. Sí, al principio, bueno, es que al principio mis animaciones eran muy sencillas porque pues era lo que yo sabía hacer con las herramientas que tenía, ¿no? La verdad es que creo que eso es algo muy bueno que me tocó, porque pues sí creo que es algo con lo que yo llegué a este plano, o sea, que ya venía en mis capacidades, esta onda de decir, quiero hacer eso, voy a investigar cómo hacerlo. Y entonces me meto y empiezo a buscar en YouTube y en Internet y cómo se hace y a picarle el programa, a ver qué hace aquí, qué hace acá. Y así es como he ido aprendiendo y así es como he ido pues mejorando las animaciones. Porque te decía al principio, pues era así de sencillo, nomás cambian los colores de los elementos y a mí no me daba para más en aquel entonces, ¿no? Pero luego fue así como, ¿y si trato de hacer que la mariposa vuele? Ah, bueno, pues vamos a ver qué tan difícil es. Y la primera me costó un chingo de trabajo, pero la segunda salió más fácil y la tercera más y ya ahorita pues salen facilísimo, ¿no? Entonces, como que en cada una de mis obras que yo iba haciendo en la realidad aumentada, iba buscando un nuevo elemento que aprender o que hacer diferente de las otras. Porque también vivimos en un periodo en el que tienes un cachito de atención de la gente de 7 segundos. Y si en esos 7 segundos no logras que la gente se interese, se va, ¿no? Entonces, también por eso yo decía, pues es que no puedo seguir haciendo realidades aumentadas en las que se cambian los colores nada más por 10 años. La gente se va a aburrir de eso rapidísimo. Entonces, por eso fue que cada vez traté de irle metiendo como más elementos interesantes, ¿no? Y entonces, ahorita, por ejemplo, pues ya tengo unas en las que te metes completamente a la pintura y te da un recorrido por dentro y, ¿no? Te decía también, obviamente, pues la tecnología nos va avanzando y nos va ayudando y a mí la inteligencia artificial, para mí ha sido una herramienta que me ha ayudado muchísimo a poderme expresar cada vez mejor y a poder expresar estas ideas que quiero que el espectador vea de una forma más fácil y menos abstracta, ¿no? O sea, de alguna forma como más digerida y que el espectador realmente la pueda entender a la primera. Soy César Peralta, artista híbrido. Esto es Cuando yo sea grande, toma 7. ¿Cómo puede alguien encontrar su vocación? Bueno, yo la verdad es que yo creo que a mí la vocación me encontró, a mí, o sea, porque yo desde muy chiquito, o sea, yo creo que no podía dimensionar. Con la edad que yo tenía cuando yo empecé a colorear, creo que no podía dimensionar que realmente esto iba a ser algo a lo que yo me iba a dedicar en un futuro. Sí me gustaba mucho y era realmente un refugio para mí porque la mayoría de los artistas vivimos alguna situación, ya sea en casa, en la escuela o en ambas, en las que no somos entendidos o sentimos que no nos entienden. Entonces, uno como artista termina creando este mundo o este universo donde es entendido, donde tus ideas
no van a ser mal vistas o criticadas o reprobadas o demás. Y por eso también pasa que luego muchos artistas, sobre todo al inicio, no quieres mostrar las obras porque pues te da pena. O sea, es una especie de una vulnerabilidad bastante fuerte el decir, te estoy mostrando esto que yo hice porque esto habla de un sentimiento que está aquí adentro y de algo que a lo mejor no está resuelto. Y a mí me da mucho miedo que tú te puedas burlar o reír o incluso utilizarlo en mi contra, ¿no? Entonces, por ejemplo, mis primeras obras no las mostraba, la mayoría las regalé, no las quise vender y se las regalé a mi mejor amiga de la adolescencia, que es una persona que conocí a los 14 años, hicimos un clic increíble, teníamos unas historias muy similares, ella no es artista, ella es médico. Pero ella, pues yo creo que hasta la fecha es la persona que tiene más obras mías. Le regalé todas esas que yo hice en mi adolescencia, con marcadores, con óleo, con pastel, etc. Y entonces decía, y no las quería mostrar, las regalé porque la verdad es que en aquel entonces, pues sí, yo decía, pues esto ni a mí me gusta, o sea, ¿quién lo va a comprar, sabes? O sea, yo lo hacía porque pues era mi medio de expresión y me gustaba y me entretenía, pero yo estaba muy consciente que yo estaba aprendiendo, que no era un maestro de la pintura y de hecho todavía no lo soy y a lo mejor nunca lo voy a hacer, pero yo uso la pintura para expresarme y ya, ¿no? Y aparte, como yo crecí con libros de colorear y a mí me gustaba mucho esto de colorear porque era como bien libre, ¿no? O sea, tenías una hoja en blanco con los personajes trazados en tinta negra y tú decidías si la playera del Winnie Pooh se la ponías roja, verde, morada o amarilla o querías que fuera de fútbol, ¿no? Entonces, esas libertades me gustaban mucho porque pues yo coloreaba como yo quería y si quería meterle 3 o 4 colores a un mismo elemento, pues era mi rollo, ¿no? Entonces, para mí, les decía, siento que la vocación me encontró y me encontró como una especie de terapia, porque pues me servía para crear este mundo en el que yo me sentía seguro, pero también porque pues era de alguna forma como un juego, ¿no? Porque al final cuando eres niño no estás pensando en voy a colorear para vender esta lámina o voy a hacer esto porque luego me voy a dedicar a esto, ¿no? Pues realmente para mí era como un juego y por ahí he leído mucho acerca de eso y dicen que normalmente cuando somos niños los juegos que más nos llaman la atención están muy ligados a nuestra vocación. Y en mi caso siempre fue el colorear, siempre fue el pintar, el que tuviera algo que ver con ponerle color a las cosas. ¿Cómo puede alguien, qué consejo le darías a alguien que quiera dedicarse a las artes plásticas? Que no lo haga. ¿Qué consejo le daría a alguien que quiere dedicarse a las artes plásticas? Mi consejo es, y no solamente para las artes plásticas, para lo que sea, hazlo sin miedo, experimenta, métete, investiga, busca, pregunta. O sea, que realmente tengas esta sed de decir, me llama la atención, voy a ver de qué va, de qué trata, qué hay que hacer, cómo funciona. El mundo del arte es complejo, pero a la vez es sencillo, ¿sabes? Porque es complejo porque tiene reglas que no aplican en ningún otro mundo. Las reglas del arte no aplican como aplica la publicidad para una tienda. No aplican las mismas reglas que aplican para los metales, ¿no? Es un bien que se cotiza totalmente aparte y me estoy metiendo a lo mejor en cosas muy técnicas, pero es muy interesante. El mundo del arte es muy interesante, no solamente para los artistas, sino para todas las figuras que juegan un papel importante, ¿no? Porque pues tenemos a los coleccionistas, tenemos a los curadores, tenemos a los que montan las obras, tenemos a los que hacen la selección, etc. Hay muchos juegos importantes dentro
de la escena del arte. Entonces, si a ti es algo que te llama la atención, investiga. Eso es lo primero que yo te diría. Checa quiénes son los artistas que más te gustan, investiga sobre su vida, cómo empezaron, cuáles son sus diferentes obras, por qué las hicieron, qué estaban viviendo en aquel entonces. Es que, mira, como seres humanos nos encanta el morbo y el chisme y no me van a dejar mentir, y el que diga que no es cierto, no se lo creo. Entonces, velo así, velo como, hoy me voy a fletar el chisme de Salvador Dalí, por ejemplo. El de Frida Kahlo no les digo porque seguramente ya lo conocen bastante bien, ¿no? Pero siempre hay algunos datos que no conocemos. Entonces, yo les diría eso a las personas que les interesa incursionar en el mundo del arte. Investiga, checa primero quiénes son tus artistas favoritos, por qué hacían lo que hacían, qué estaban viviendo, qué les pasó en su vida. Y luego investiga también cuáles eran sus técnicas y empieza a tratar de imitar. Hay un autor que se llama Austin Kleon, que tiene varios libros muy interesantes, y uno de ellos se llama Roba como un artista. En el mundo del arte hay un tema bien interesante que es el plagio y los derechos de autor. Y entonces vivimos culpando que si alguien se pirateó o no se pirateó tal obra y que está súper mal. Y entonces este autor dice, todos los artistas empezamos copiándole a alguien. Aunque tú me digas, no, yo no, porque yo me voy a pintar al campo, pues bueno, le estás copiando al artista que es la naturaleza, ¿no? En ese caso. Pero todos al final somos y estamos inspirados por lo que nos toca vivir, por lo que nos rodea y lo que nos toca ver, ¿no? Entonces, este señor Austin Kleon, él dice, empieza a imitar a tus artistas favoritos. ¿Te gusta mucho La Última Cena y crees que es una obra fabulosa y te gustaría pintar como Leonardo da Vinci? Trate de replicar la Última Cena. Y luego vete con otra obra, y luego vete con otra obra. Oye, es que ya estoy llegando a un nivel muy parecido a lo de este pintor. Ah, bueno, ¿qué otro te gusta? Y entonces él recomienda eso, y hazlo con varios. Y cuando ya hayas, de alguna forma, logrado masterizar cierto estilo, te vas a dar cuenta que hay cosas que no te gustan tanto de ese estilo, pero de otros sí. Y entonces empiezas a mezclar. Y entonces mezclas un poquito de Dalí y un poquito de Picasso y un poquito de Frida Kahlo y ya es tu estilo, porque tú lo estás haciendo. Para empezar, tú lo estás haciendo. Y en segunda, pues no te pueden decir que te plagiaste porque no estás copiando una obra tal cual, ¿no? Entonces esa es mi recomendación, sin miedo. Empieza a investigar. Ok, dices, es que yo ya a lo mejor soy un padre de familia y no puedo dedicarme 100% al arte porque tengo que mantener a mis hijos, ¿no? Ok, pues empiézalo como un hobby. Nunca es tarde para empezar. Y hay artistas que han despuntado a edades súper avanzadas. Entonces, nunca sabes cuál va a ser realmente donde va algo a funcionar. Y ese sería mi consejo: experimentar, investigar y probar, a prueba y error. Fíjate que yo a lo largo de en mi infancia yo estuve en colegios católicos y pues la verdad es que al principio, pues sí, o sea, yo como que aceptaba muy bien la doctrina y no cuestionaba nada y la fe y todo súper bien. Incluso hasta fui, ¿cómo se llama? Acólito, ¿no? Estos niños que asisten al sacerdote en la misa y demás. Pero conforme yo fui creciendo y empezaron a aparecer ciertas inquietudes y entonces me di cuenta que a mí no me gustaban las niñas, pero me gustaban los niños. Pero luego vi que les
que la iglesia decía, no, pero es que eso está súper mal porque el hombre es para la mujer y todo lo demás está mal y el infierno, y no quiero entrar en detalles, pero entonces yo empecé a sentir que pues yo no estaba bien, ¿no? Que algo había muy mal conmigo, porque pues cómo tenía esos pensamientos o esas inquietudes. Entonces yo me fui despegando mucho de la religión por eso. Y incluso en algún momento dije, no, estoy en contra totalmente de las religiones, y llegué a decir, para mí el cristianismo es lo peor que nos ha pasado como sociedad y demás. Entonces había muchas personas en diferentes situaciones que siempre me decían, es que los tiempos de Dios son perfectos. Y a mí, o sea, yo escuchaba esa frase y sentía que se me prendía algo por dentro del coraje, porque decía, no, o sea, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué tiene que venir alguien a definir cuándo se van a hacer las cosas? Es uno es el que decide. Y si yo hoy me levanto y hoy yo quiero hacer esto, y de mí depende, ¿no? Entonces yo tenía como que esa idea muy clavada en mi mente, y a lo largo de los años y de los fregazos que la vida se encarga de acomodarnos, entendí que más allá de este término y de esta concepción como muy religiosa, entendí que sí, que los tiempos son perfectos, no porque sean de Dios o de quien sea, pero sí creo que las cosas llegan en el momento en el que tú estás listo para recibirlas. No porque el tiempo sea el perfecto, sino porque tu tiempo es el perfecto para esa situación, ¿no? Entonces, y esto lo quiero traer a la mesa porque por muchos años me arrepentí de no haberle dicho a mi mamá, pues no, yo quiero estudiar artes visuales y me voy a ir a estudiar artes visuales, y si no me quieres apoyar, no me importa, yo lo voy a hacer como yo pueda con mis medios. Me arrepentí muchas veces y muchos años de no hacer eso, de no haber luchado por eso que yo quería. Y en retrospectiva me doy cuenta que, pues sí, que todo es perfecto y necesario, que el haberme yo venido a Monterrey a estudiar esta licenciatura en el TEC me trajo muchos aprendizajes, me trajo de alguna forma también ciertas relaciones, y todo lo que yo he vivido, todo lo que yo aprendí en la escuela, en la universidad, pero también lo que aprendí esos 10 años trabajando para otras empresas, que también renegué muchísimo de los jefes que tenía y demás. Me doy cuenta que todo me ha servido, definitivamente todo me ha servido, o sea, todo lo aplico en mi vida diaria, en lo que hago, ¿sabes? O sea, yo volteo y la vida me ha bendecido con muy buenos amigos. Aquí en Monterrey yo no tengo familia, entonces mi familia aquí ha sido la gente que yo he logrado conocer y conservar. Entonces he conocido mucha gente aquí en Monterrey, y muchos son amigos muy cercanos desde que llegué hasta ahorita. Y he tenido la fortuna de conocer también pues, colegas artistas que ahorita son como mis hermanos. Y algunos de ellos sí tuvieron la oportunidad de estudiar en una escuela de artes. Y me doy cuenta que nuestras formaciones son muy diferentes. Ninguna es mejor. No estoy diciendo que sea mejor yo que estudié en el TEC, un diseño industrial, a ellos que estudiaron artes en otra escuela. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que nos dieron herramientas muy diferentes. Y sí, tal vez hay herramientas que a mí me gustaría tener, que ellos aprendieron y que yo no tuve en la escuela, pero que, a ver, o sea, las puedo aprender ahorita, o sea, es cuestión de buscarle, ¿no? Pero también me doy cuenta que esas herramientas que ellos no tuvieron y que yo sí tuve, me han dado un valor diferencial en mi trabajo. En la forma en que lo presentas, en la forma en que lo vendes, ¿sabes? Entonces, dicen por ahí que la persona que se decide a comprar una obra de arte muchas veces no es por la obra de arte, sino por el artista, ¿no? Cómo conecta con el artista, cómo platicó con el artista, cómo logró el artista transmitirle su idea.
Y esas cosas muchas veces se aprenden en la escuela y muchas veces no, muchas veces las traes. Pero cuando no las traes, las tienes que desarrollar y ayudan bastante. Ayuda bastante el tú saber presentar bien, de una muy buena forma tu trabajo, ayuda bastante. Entonces, pues para cerrar un poco la idea, yo creo que eso es como de las lecciones más grandes que he aprendido, que todo es perfecto y necesario y que los tiempos definitivamente son perfectos. Hay mucha gente, y no quiero decir que esté mal, pero hay muchas personas que piensan que el arte debe ser solo para estar en un museo y apreciarse y tiene que transmitir una idea, ¿no? Un concepto súper complicado y también como que piensan que no es para todos, porque pues no está al alcance para todos, no solamente monetario, sino también intelectual. Yo difiero totalmente. Yo creo que el arte debe ser para todos, debe estar al alcance de todas las personas, independientemente de su formación, de su nivel socioeconómico, cultural, etc. Entonces, la verdad es que yo sí quiero llevar mi trabajo a todos los lugares que sea posibles y a mí no me importa que vaya impreso en un cojín, en una taza, en una pluma, en una libreta, ¿sabes? Porque yo creo que los productos que vienen cargados de una imagen que a ti te dice algo, te hace sentir de alguna forma, son productos mucho más valiosos que algo que tiene un simple color, ¿sabes? Entonces, yo, por ejemplo, muchas veces me han preguntado, pero entonces ¿no te interesa como que tu trabajo esté en los museos y en estas instituciones y demás? Porque pues no estás participando en bienales y de alguna forma tu trabajo es como más comercial. Sí, es verdad, mi trabajo es más comercial. Número uno, porque mi trabajo es lo que a mí me tiene que dar para vivir. Y número dos, porque mi intención es llegar a la mayor cantidad de gente posible. Entonces hay artistas, por ejemplo, hay un artista brasileño que se llama Romero Brito. Él radica en Miami desde hace muchos años y él se ha dedicado a poner su trabajo en todo lo que sea posible. Entonces hay desde plumas hasta calzones, hasta un crucero con su arte, carros, ¿sabes? O sea, las posibilidades son infinitas. O sea, no tenemos por qué limitarnos a que solamente puede estar en el museo. La verdad es que se me hace algo muy pobre, pero bueno, nuevamente, pues cada quien, ¿verdad? Pero realmente yo no concibo esa idea. Entonces, por eso es que a mí me ha llamado mucho la atención participar en estos bazares y en las tiendas. Y la verdad es que a mí sí me gustaría convertirme en un artista como lo hizo Brito y tener tiendas con mis productos, ¿sabes? O sea, desde obras originales, pero también escultura y productos utilitarios. Porque al final soy diseñador industrial, ¿sabes? Entonces también traigo esa onda de quererte solucionar un poco la vida con un producto que no solamente sea útil y práctico para ti, pero también sea agradable a la vista, ¿sabes? Muchas gracias, César. Gracias a ti, fue un placer. Madison 111 presentó Cuando yo sea grande.